Nunca supe cuánto podía pesar una casa hasta ese día, un jueves cualquiera que, sin avisar, terminó poniendo todo mi mundo del revés. Es difícil explicar todo lo que pasó, aunque llevo meses dándole vueltas y cada vez encuentro detalles nuevos, gestos o palabras que habían quedado atrapadas en la rutina y que ahora hacen eco. Yo era la que sostenía el hogar, la que se levantaba antes que nadie para preparar el desayuno, la que salía corriendo bajo la lluvia para no perder el bus hacia la oficina, la misma que llegaba con bolsas del súper y la cabeza llena de pendientes. Mi esposo, Julián, había podido ser muchas cosas, pero últimamente parecía un fantasma, animado por la tele, la Play o un café eterno al que nunca le faltaba una galleta. Camila, mi hermana pequeña, vivía con nosotros desde hace 13 años, desde esa madrugada en la que llegó llorando con una panza de 6 meses y el uniforme arrugado del colegio. Su hijo, Iván, había nacido en mi casa, en el mismo sofá que ahora parece rechinar cuando lo miro, como si supiera lo que hubo encima de él. No era una vida de película, pero era la mía, con esas escenas desperdigadas. Camila, riñendo a Iván para que soltara el teléfono y pusiera la mesa. Julián levantando la voz cada vez que el fútbol le ponía los nervios de punta, risas sueltas y silencios pesados. Si me preguntan por qué acepté tanto desbalance en mi vida, diría que uno se va metiendo en las cosas como quien camina por el lodo. Al principio sientes el frío y la suciedad, pero en algún punto el barro es tan espeso que te acostumbras al olor y solo intentas seguir andando. Yo seguía, porque sentía que si paraba, todo se caería. Aquel día, sin ser especial, tenía un peso distinto. Era el cumpleaños de Iván, el número 13. Lo recuerdo por el ruido de la tarde, la mezcla de aromas a pizza, el pastel comprado de último momento, el eco de los videojuegos y la impaciencia por apagar las velas. Habían venido 2 de sus amigos del colegio, nada fuera de lo normal, y Camila había decorado el salón con esos globos baratos que siempre terminan explotando antes de tiempo. Julián estuvo atento a Iván todo el día, ayudándolo con el cableado de una consola vieja, preguntándose si después podrían ver una película de terror. Yo, como siempre, fui casi invisible entre mis idas y venidas, preparando bebidas, limpiando desastres, anotando mentalmente cosas que comprar para la semana. Creo que el desgaste real empezó cuando sentí esa molestia hecha de detalles chiquitos, como los cuchicheos de Camila con Julián, sus miradas rápidas cuando pensaban que nadie veía. Nunca fui la típica celosa ni la que escucha detrás de puertas, pero llega un día que algo te choca por dentro, una alarma sin razón aparente. Intenté dejarlo pasar. Me obligué a pensar en el cansancio, la costumbre, los años compartidos, la convivencia forzada y el hecho de que la familia requiere sacrificios. Pero esa noche, mientras recogía trozos de papel de regalo y trataba de sacar manchas azules de confeti del mantel, los encontré en la cocina, muy cerca, riendo muy bajo, con esa complicidad que nunca había visto antes entre ellos, como si mi presencia los desconectara de un mundo aparte. Podría apostar que Julián me vio primero. Su mirada se endureció apenas entré, como si no estuviera seguro de cómo debería actuar. Camila se limitó a sonreír nerviosamente. Yo solo atiné a preguntar si querían café, y mientras ponía la cafetera no podía dejar de escucharles hablar, detrás de mí, casi en susurros. Fue una sensación brutal de estar sobrando en tu propia casa. Esa noche me desvelé pensando en todo, haciéndome la misma promesa que tantas veces. Mañana hablaré, mañana exigiré respuestas, pero la vida y sus rutinas no perdonan. Y el viernes me sumergió de nuevo entre mails, reportes y tareas. No puedo dejar de recordar esa sensación de soledad, tan presente, tan ruidosa.
En la oficina me senté frente al ordenador y me quedé mirando la pantalla sin hacer nada por varios minutos. Nadie podría haberlo notado, pero por dentro mi cabeza era una tormenta. Me daba miedo preguntarme hace cuánto las cosas estaban mal. Peor aún, descubrir que yo lo sabía desde hacía tiempo y solo lo había evitado. Tuve que salir al baño, fingiendo una llamada urgente. Me miré en el espejo, los círculos bajo los ojos, el gesto cansado. Me pregunté cómo había terminado siendo esa versión de mí que tanto había criticado en otras mujeres, la que sostiene a todos, la que deja su voz al último, la que se pregunta cuándo volverá a reír de verdad. Volví a casa temprano ese día, como si intuira que tenía que ver algo más, como si necesitara confirmar que mi propio hogar seguía igual. Pero al entrar, sentí el aire distinto, un silencio tenso. Era como si todos en la casa supieran que algo estaba a punto de romperse y nadie quería ponerle palabras. Camila e Iván estaban en la sala viendo una película. Julián dormía, o al menos fingía, en el cuarto con la puerta entreabierta. Supuse que era una forma de evitarme. Me senté en la mesa de la cocina, con un café frío delante, y me sorprendió encontrarme llorando. No era tristeza, era rabia contenida. Rabia conmigo misma, por ceder una y otra vez, por no querer ver, por no exigir. Decidí que tenía que enfrentar las cosas. No podía seguir soportando que todo girara a mi alrededor, menos la verdad. El gran golpe vino cuando, horas más tarde, escuché a Julián y Camila discutiendo a puerta cerrada. Al principio quise ignorarlo, pero la curiosidad o el miedo siempre gana. Me acerqué sin hacer ruido y aunque sus palabras no eran claras, se repetía el nombre de Iván varias veces. Imposible no sentir un escalofrío. Volví a mi cuarto, intentando no pensar tonterías, pero la mente humana es experta en construir teorías retorcidas. Pasé la noche despierta, debatiéndome entre confrontarles o seguir haciéndome la ciega, como tantas veces. Al final, la ansiedad me ganó y salí a caminar al parque, sola, temprano y bajo una niebla espesa que parecía tragar la ciudad entera. Ahí, sentada en una banca fría, me puse a repasar los años, los detalles. Pensé en cómo Julián dejó de trabajar hace años, como la casa, la comida, el colegio de Iván, todo salió siempre de mi cuenta bancaria. Pensé también en los abrazos raros que veía en la sobremesa, en los mensajes eliminados del teléfono de Julián, en las tardes en las que desaparecían juntos con la excusa de hacer compras importantes. Pensé en cuántas veces elegí la comodidad del silencio por encima de enfrentar el desastre. Un viento helado me despertó de golpe. Decidí, por fin, que era hora de saberlo todo, de enfrentar cualquier cosa, porque callar duele mucho más que cualquier verdad. Volví a casa cuando aún no había mucha gente en la calle. Me senté otra vez en la cocina y por primera vez en años llamé a Julián y a Camila a hablar. Les pedí que se sentaran. Lo dije con un tono que ni siquiera yo me reconocí. Ambos se miraron, y ahí supe que los dos sabían exactamente por dónde venía el tema. Julián no podía mirar a los ojos. Camila apretó una servilleta hasta romperla. Les pregunté directamente: ¿hace cuánto pasa esto? ¿Qué hay entre ustedes? El silencio fue denso, y después lo dijeron. Sin escándalo, sin lágrimas, solo una sinceridad resignada. Estaban juntos desde hace años, desde antes de que Iván naciera, y ahí soltaron la bomba. Iván era hijo de ambos. Sentí como si unas manos me apretaran el pecho hasta dejarme sin aire, como si las paredes se agrietaran. No grité ni lloré, solo me quedé mirando la mesa, poniendo una mano sobre la madera para asegurarme de que no iba a caerme. No puedo describir la mezcla de humillación y alivio. Por un lado, todo encajaba: las miradas, los silencios, el instinto de protegerse mutuamente,
la forma en que siempre estaban de acuerdo en todo. Por otro, un dolor profundo, una pérdida absoluta de sentido. Pero en medio de esa tormenta, y supongo que esto pasa después de tanto maltrato, silencioso, me sentí libre por primera vez. Nada más tenía que obligarme a mantener esa familia, nada más sustentaba una mentira. Era mi momento de cortar los hilos, de dejar de cargar un peso que nunca fue justo. Me di cuenta de que mi vida profesional estaba intacta, que tenía éxito y que siempre había sostenido todo por mí misma. No estaba atada a nadie por necesidad, sino por costumbre y por miedo. No es fácil explicar cómo, tras una confesión así, pude mantener la calma, pero fue como si una fuerza distinta me sostuviera. Les miré a ambos y con una voz firme que nunca había usado, les dije que tenían que irse, que la casa era mía, solo mía, que no tenía sentido seguir con un teatro en el que nadie actuaba para mí, donde yo era solo escenografía. Les di un mes para buscar dónde vivir, para organizar lo que tuvieran que organizar, pero ya no les debía nada. Les expliqué que yo me iba a quedar en la casa, que a partir de ese día las cosas iban a cambiar del todo. Se fue todo el dolor, solo quedó una sensación de estar pisando tierra firme tras mucho tiempo. Esa noche dormí sola en mi cuarto, sin miedo, sin odio, solo con una tristeza tranquila. Camila y Julián se encerraron y al día siguiente apenas levantaron la mirada al pasarme por delante. No hubo discusiones ni reproches, solo una distancia enorme. Noté que Camila lloraba, pero no fui a consolarla. Sabía que cada uno tendría que cargar con lo que había hecho y por primera vez sentí que mi empatía tenía un límite. Durante los días siguientes empecé a organizar mi vida de nuevo. Cambié la disposición de los muebles, pinté una pared del color que nunca me dejaban elegir y comencé a cocinar solo para mí. Los fines de semana salí a caminar lejos del barrio y me permití conocer gente nueva, por primera vez sin sentirme culpable. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones, pero también de descubrimientos. Me atreví a retomar hobbies olvidados, invité a amigas a cenar, adorné la casa con plantas y fotos mías de cuando era más joven, recordando quién era antes de estar para los demás. A veces, mientras limpiaba la cocina o regaba las plantas, pensaba en cómo la vida puede dar estos giros tan drásticos. De sentirte atrapada se pasa a saborear la libertad, aunque al principio duela. Vi a Julián y Camila haciendo cajas, recogiendo sus cosas en silencio, evitando el contacto visual. Iván era el único que parecía no comprender del todo, aunque noté que su mirada ahora era menos inocente, más adulta. Un mes después, justo antes de irse, Julián intentó hablar conmigo. Lo escuché por cortesía, pero sus palabras sonaban huecas. No buscaba perdón, solo parecía no saber cómo despedirse de un mundo cómodo al que le había dado la espalda desde hacía años. Camila, en cambio, me agradeció en voz baja lo que hice por ella todos esos años. No respondí, no hacía falta. Y lo curioso, lo realmente inexplicable, es que después de toda esa tormenta, la vida se tranquilizó de golpe, como si alguien apagara el ruido de la ciudad de un plumazo. No supe explicarlo nunca. Todo se detuvo y, de la misma manera en que empezó, me encontré en paz. Sigo preguntándome a veces en qué momento exacto empezó todo, dónde puse aquel primer paso en falso que llevó a todo este desenlace, pero lo cierto es que ahora no duele. Recuperé mi casa, mi tiempo y la certeza de que uno puede elegir empezar de nuevo, aunque llegue tarde y cueste creerlo. Si alguna vez alguien más pasa por algo así, solo puedo decir, uno sobrevive y un día cualquiera de la nada la vida se vuelve a sentir como tuya. La casa, vacía, empezó a cambiar de sonido. Los días ya no traían el burbujeo de voces mezcladas ni el chillido lejano de videojuegos.
Ahora el eco de mis propios pasos era el único testigo diario de mis rutinas. Al principio, la soledad se sentía extraña, como un abrigo nuevo que aún raspaba la piel en ciertos lugares, pero con los días aprendí a escucharme. Redescubrí el placer de desayunar mirando por la ventana, de poner la música que realmente me apetecía, de probar recetas solo para mí sin temer el comentario ajeno. Me reencontré en mi reflejo. No era la mujer abatida ni la sombra sacrificada. Iba recuperando, poco a poco, las sonrisas que me pertenecían. En la oficina, algunos notaron el cambio. Mis compañeras de equipo se sorprendían de verme llegar, puntual y renovada, con alguna camisa de color vivo que antes no habría usado. La directora me invitó a almorzar un día y me confesó que admiraba mi fortaleza, aunque no sabía detalles. Reí con ella, como hacía mucho que no lo hacía, y le hablé de mi interés por retomar el máster que había dejado en pausa. De repente, todos mis planes dejaron de ser postergaciones. Se convirtieron en metas concretas. Empecé a ahorrar para un viaje largo, a consultar fechas, posibilidades. Soñé, por primera vez en años, con un futuro sin miedo. Había noches en las que el insomnio volvía. En esos momentos, la memoria me traicionaba, trayendo imágenes de lo perdido, de lo que nunca fue real. Me dolía todavía, no el engaño en sí, sino la manera en la que confié ciegamente. Pero también me hablaba con dulzura, dándome permiso para sentir dolor y a la vez para soltarlo. Aprendí a dejar ir la vergüenza, a perdonarme por no haber visto las señales. En una de esas noches, lloré hasta quedarme dormida. Al despertar, sentí algo parecido al alivio. Era libre, eso sí lo sabía. Poco a poco, mis fines de semana ganaron otra dinámica. Empecé a salir a caminar por plazas nuevas, a visitar galerías de arte, a dejarme sorprender por la ciudad. Me apunté a un curso de cerámica, un sueño antiguo que siempre postergué por falta de tiempo o por miedo a invertir en algo solo para mí. A veces, en clase, las manos cubiertas de barro, pensaba en lo fácil que es moldear algo cuando nadie decide por ti. Hice amigas allí, mujeres con historias de reconstrucción y resiliencia. Cada una, desde su propio dolor, estaba también aprendiendo a florecer desde el escombro. La casa se transformaba junto conmigo. Pinté cada habitación, colgué cuadros nuevos, llené la sala de plantas y de luz. Me permití comprar el sofá deseado, ese que siempre fue descartado por ser demasiado alegre. Recibí a mi madre una tarde, le preparé té con pasteles caseros. Me miró en silencio y antes de irse me abrazó más largo de lo habitual. Sin hablar del pasado, entendió el presente. Por primera vez en años, sentí que mi familia era yo, el espacio seguro, construido por mis propias manos. El trabajo me ofreció una promoción inesperada. Dudé, porque implicaba más responsabilidades y viajes, pero algo en mí pedía salir, ver el mundo, no acurrucarme más en lo pequeño y seguro. Acepté. Me lancé de lleno a un ritmo nuevo, reuniones, aeropuertos, idiomas mezclados. Cada regreso era una fiesta silenciosa. La casa me recibía como un refugio. Compré maletas, estrené ropa para el invierno, caminé bajo nevadas por ciudades que antes solo conocía por fotos. Mi diario se llenó de recuerdos, anécdotas, nuevos olas y pocas despedidas. En medio de todo, un correo inesperado. Julián me escribió por primera vez desde que se fue. Su mensaje era corto, casi torpe, contándome que Iván preguntaba por mí. No respondí de inmediato. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de nostalgia y desconfianza. Así pasaron los días, hasta que Camila llamó, esta vez para pedir permiso de pasar por algunas cajas olvidadas en el trastero. Habló sin rodeos y, al colgar, noté, con alivio, que su voz ya no me generaba furia, solo distancia. Les abrí la puerta una tarde.
Los vi recoger cosas en silencio y sentí que aquella escena no tenía ya poder sobre mí. Éramos extraños y estaba bien. Cierto domingo, asistí a una charla sobre resiliencia. La psicóloga invitada habló sobre el valor de los límites y el autoconocimiento. Tomé apuntes, pero más que nada, me reconocí en sus ejemplos. Pensé en tantas veces que olvidé mi propio nombre por sostener a otros. Decidí escribir mi historia, cómo sobreviví, cómo aprendí a ser suficiente. Así, poco a poco, nacieron páginas que me ayudaron a cerrar heridas. Soñé con publicarlas algún día, para que otra mujer, en una noche oscura, encuentre un poco de luz en mis palabras. Con el tiempo, me animé a abrirme al amor, sin prisa. No buscaba a alguien que llenara un vacío, sino alguien con quien compartir lo que ya era mío. Conocí a Martín en una exposición de arte. Charlamos largo sobre fotografía y viajes. Me sentí nerviosa de nuevo, con ese cosquilleo bueno que creí perdido. Martín era atento, sin prisa por invadir mi mundo. Así, entre cafés y paseos vespertinos, dejé que la vida trajera nuevas formas de alegría. No construí castillos en el aire, solo puentes pacientes. Las visitas ocasionales de Iván, ya adolescente, fueron siempre delicadas. La primera vez vino serio, incómodo, sin saber bien qué decir. Le hice pizza y hablamos de sus clases, de sus videojuegos. No mencionamos el pasado. Intuía que él también lidiaba con su propio duelo. Con paciencia fui su tía de siempre, el punto neutro en su tormenta familiar. Nos reímos viendo viejas fotos, jugamos al ajedrez, compartimos silencios tranquilos. Supe entonces que el amor verdadero nunca desaparece, solo cambia de forma. Pasó un año. Julián y Camila intentaron buscar mi perdón. Tocaron la puerta con palabras vacías y miradas cansadas. Los escuché, esta vez sin permitir que su culpa rebalanceara mi paz. Les deseé suerte, pero mis límites permanecieron claros. No era rencor, solo sabía que mi historia no los necesitaba ya. Cerré la puerta ligera, feliz de estar al otro lado, donde el futuro era tan abierto como el horizonte en una tarde clara. Hoy mi casa huele a pan recién horneado, la luz entra a raudales y la mesa se llena de amigas nuevas y antiguas. A veces Martín se queda a dormir, y al despertar me mira como si nunca hubiera existido la tristeza. Sigo escribiendo, sigo viajando. No olvido el pasado, pero tampoco le guardo espacio. La vida, después de todo, es esta oportunidad constante de volver a empezar. Y yo, por fin, elegí empezar de nuevo. 6 meses después de aquella despedida silenciosa, la primavera llegó con un aire casi extranjero a la ciudad. Las calles se cubrían de verde fresco y en la plaza de mi barrio brotaban flores que no recordaba de años previos. Quizás era yo la que nunca les había prestado atención. Empecé a salir a correr temprano, a veces sola, a veces acompañada por Elena, una vecina cuya amistad había nacido entre charlas casuales en la panadería. Con ella, las conversaciones giraban en torno a libros, cine y anécdotas de la infancia, y por primera vez descubrí el placer de la rutina compartida, pero sin dependencia. Cada trote era una victoria sobre mis miedos y una afirmación leve, día tras día, de ese renacer sin estridencias. Los fines de semana se fueron poblando de planes antes inimaginables. Asistí a talleres de escritura creativa, donde compartí historias íntimas con desconocidos que, a base de relatos, se volvieron cómplices. Una tarde lluviosa, durante una de esas sesiones, alguien propuso escribir sobre el perdón. Tomé la pluma con manos temblorosas, pero ante el papel no quise mentir. Aún no me perdonaba del todo. Fue liberador admitirlo. Al terminar, recibí abrazos y palabras de aliento, y entendí que no era raro cargar con duelos invisibles. Aquella sinceridad colectiva curaba grietas que la soledad solo agrandaba. En la oficina, la nueva etapa trajo no solo más responsabilidades, sino también encuentros inesperados.
Durante un viaje de trabajo a Lima, compartí hotel con Gabriela, la jefa de recursos humanos. Por las noches paseábamos por calles empedradas, probábamos comida criolla y hablábamos de nuestros fracasos y pequeños logros. Descubrí en ella una aliada, alguien que había reconstruido su vida tras un divorcio difícil. Nos reímos juntas de trivialidades, como la extraña manía de algunas personas por huir de la lluvia, mientras nos mojábamos adrede en el Parque Kennedy, liberando una risa que hacía tiempo no escuchaba en mi boca. La casa, cada vez más mía, se convirtió en un refugio que también quería compartir. Organicé la primera cena grande en muchos años. Invité a amigas, compañeros del trabajo y a Martín, aquel amigo que había ido ocupando un lugar silencioso pero firme en mis días. Preparé platos nuevos, decoré la mesa con flores frescas y por primera vez desde que recuerdo, nadie en la mesa preguntó por los ausentes ni evocó las ausencias. Al terminar la noche, recogí los platos en silencio y sentí una gratitud serena. Todo en ese momento era exactamente como debía ser. Un día, de vuelta de uno de mis viajes, encontré en el buzón una carta de Iván, escrita con letra aún vacilante. Me contaba sobre sus clases, sus dudas sobre la adolescencia, y terminaba diciendo que a veces extrañaba nuestras tardes de pizza y películas. Guardé la carta entre las páginas de un libro, prometiéndome responder. Semanas después organicé una merienda y lo invité. Llegó con esa timidez desarmante que siempre tuvo. Hablamos poco del pasado, pero mucho del presente, sus proyectos, sus nuevos amigos, su gusto por la fotografía. Entre mordiscos y risas despistadas, sentí que, sin importar la sangre o los errores de sus padres, aquel niño merecía siempre un lugar seguro. En el taller de cerámica surgió una oportunidad inesperada. La profesora, al conocer mi entusiasmo y mi disciplina, me propuso coordinar un grupo para mujeres en proceso de duelo. Dudé primero, pensando en mis propios fantasmas, pero luego acepté. Las sesiones se llenaron rápido de mujeres de todas las edades, cada una llevando en los ojos una sombra familiar. Aprendimos a modelar el barro, y entre historias y risas contenidas a moldear el dolor en piezas únicas y hermosas. De cada vasija mal hecha surgían anécdotas que poco a poco se transformaban en fuerza compartida. La relación con Martín creció como una flor sin prisa. Nos dimos citas improvisadas, descubrimos juntos nuevos museos, exploramos senderos al salir de la ciudad. Me gustaba su manera de escuchar y el respeto con el que trataba mis cicatrices, sin preguntar más de la cuenta ni ofrecer remedios fáciles. Una noche, mientras paseábamos bajo farolas encendidas, me besó con la dulzura de quien sabe que la confianza es un tesoro frágil. No prometimos eternidad, había aprendido a no creer en certezas incondicionales, pero nos regalamos el presente. A la par de mi vida social, la soledad encontró su lugar sin pesar. Hubo tardes enteras dedicadas a leer bajo el sol en el balcón recién adornado con macetas de lavanda y geranios, o noches de música suave y vino tinto, en las que simplemente celebraba el hecho de estar en paz. Empecé a escribir mi historia con más disciplina, y poco a poco, varios capítulos encontraron aprobación en una editorial pequeña, que propuso reunir relatos de resiliencia femenina. Recibí el contrato con una mezcla de alegría e incredulidad. Lo firmé recordando a la mujer insegura de meses atrás, sabiendo que las palabras habían sido mis salvavidas. Camila y Julián, después de su última visita, dejaron de intentar cruzar los límites que establecí. Llegó alguna noticia de ellos por Iván. Se habían mudado 2 veces y luchaban por construir una vida propia. No sentí rencor. Al contrario, deseé sinceramente que encontraran la paz, aunque nuestras rutas nunca volvieran a cruzarse. Aceptar eso me dio una libertad inesperada,
como si soltar el hilo del pasado hiciera menos pesada la mochila de la soledad. La publicación de los primeros relatos trajo consigo un pequeño revuelo local. Recibí invitaciones para hablar en centros de ayuda y bibliotecas. Cada encuentro era un recordatorio de cuán comunes son las historias de ruptura y redención, de cuánta sombra hay a veces detrás de una vida aparentemente ordenada. Me esforcé por ser sincera, por no edulcorar mi proceso ni minimizar los días oscuros, y en cada testimonio ajeno hallé un reflejo de mi propio camino. Pronto, otras mujeres llegaron a mi taller, dejando en los barrotes de su timidez semillas de amistad duradera. El amor con Martín, porque aprendí a llamar así, sin prevenciones, a lo que sentía, fue asentándose. Decidimos, sin grandes anuncios, que él pasaría algunos fines de semana conmigo. Aprendimos a convivir sin borrar las marcas de nuestros espacios. Discutimos sobre el color de las paredes del cuarto de invitados. Compartimos sobremesas lentas y domingos de lluvia entre películas clásicas. A veces me pillaba mirándolo y me descubría sonriendo de puro asombro. Había belleza en lo simple y en esa lenta construcción sin urgencia. Un año exacto después de aquella despedida, organicé una fiesta pequeña para celebrarme. Vinieron amigas, compañeros de trabajo, vecinos y hasta mi madre, más tranquila que nunca. Leímos algunos fragmentos del libro, brindamos por los ciclos cerrados y los nuevos comienzos. Elena, con un guiño, propuso un brindis por las vidas recuperadas. Y todas reímos, conscientes del peso real de cada palabra. Al terminar la noche, mientras barría los restos de confeti, pensé en lo lejos que había llegado y en cuán posible es reinventarse si se tiene la paciencia de esperar el brote bajo la escarcha más dura. El día en que decidí visitar el mar, sin más compañía que mi propia sombra, fue mi acto final de afirmación. Caminé descalza por la orilla. Me permití llorar al recordar antiguas heridas y después respirar hondo el aire salado. Llené bolsillos de piedras y caracolas, símbolos humildes de mi trayecto. Al volver a casa, colgué fotos de ese viaje y entendí que los paisajes internos y externos, por distintos que fueran, siempre podían ser habitados desde la calma. En mi escritorio aguardan ahora nuevas historias. Algunas serán publicadas, otras solo para mí. Sé que la vida seguirá trayendo desafíos, silencios, quizás angustias. Pero sé, por encima de todo, que aprendí a habitar mi casa, mi vida y mi corazón con la dignidad de quien eligió al fin escribir su propio argumento. En esa certeza, cada día amanece un poco más liviano, más lleno de sol y de promesas propias. La rutina primaveral, lejos de ser monótona, se había convertido en sinónimo de novedad cotidiana. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi desde arriba a Elena esperándome en la acera, con una bolsa de pan recién horneado y la sonrisa entusiasta de quien sabe leer las horas y felices. Bajé a su encuentro y nos sentamos en el parque. Entre migas y preguntas, me contó que pronto abrirían un ciclo de cine en el Centro Cultural y me propuso ser su acompañante oficial. Reí aceptando, y el acuerdo fue sellado con esa ligereza de pactos entre amigas. La idea de explorar historias en pantalla grande, acompañadas de charlas despreocupadas, fue un recordatorio de lo lejos que había llegado desde que el dolor me cegaba. Esa semana, un correo inesperado llegó a mi bandeja de entrada. Era de la editorial, con la portada definitiva de mi libro de relatos. El título destacaba entre acuarelas suaves, y al ver mi nombre impreso, sentí un temblor suave, mezcla de orgullo y vértigo. Tuve la urgencia de compartir la noticia, así que invité a Elena y a Martín a brindar en casa. Alzamos las copas junto a la ventana abierta mientras la ciudad atardecía,
cada uno hablando de sus propios logros y derrotas con la franqueza reservada para círculos pequeños. Martín me besó la frente sin decir palabras, como si supiera que ese gesto era suficiente para celebrar la mujer que fui y la que ahora era. Durante el taller de cerámica, propuse una actividad: modelar una pieza que representara nuestro renacimiento. Las mujeres que asistían se concentraron en sus creaciones, y en ese silencio compartido surgieron confidencias, risas y alguna lágrima. Sentí que todas estábamos pariendo nuevas versiones de nosotras mismas, sin apuro y sin vergüenza. Al final del día, al observar la mesa repleta de figuras dispares, fui invadida por una ternura profunda. El dolor, al ser compartido, había encontrado forma y color. El primer ejemplar impreso de mi libro llegó una tarde tibia. Lo sostuve entre las manos, paseé los dedos sobre la carátula y me emocioné al leer la dedicatoria. A las mujeres que aprendieron a cruzar la sombra. Me senté en el sofá nuevo, ese que un día elegí por su alegría insolente, y me permití llorar. Lloré por la mujer que soportó demasiados silencios, por la que sobrevivió a tierras movedizas, por la que ahora tenía el derecho de contar su historia. Lloré también de gratitud, por mis amigas, por la risa recuperada, por cada gesto de bondad que, como pequeños clavos de oro, sostenían mi nueva vida. Martín, al enterarse, me llevó a cenar a un restaurante diminuto, donde todo olía a azafrán y pan tostado. Hablamos de rutinas, proyectos, viajes inconclusos. Le confesé que, a veces, todavía dudaba de merecer la fortuna de estar en paz, y él, sin aspavientos, tomó mi mano y dijo: «No hay deuda con la alegría, simplemente se vive». La frase quedó vibrando toda la noche en mi pecho, como un mantra sencillo. De regreso, paseamos por calles inundadas de luces, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el miedo a perder se había transformado en deseo de apostar. Una llamada de Iván marcó uno de esos días limítrofes. Quería que lo acompañara en la presentación de un proyecto escolar. Su voz, aún joven, mezclaba timidez y anhelo. Accedí y lo vi frente a su clase, explicar con pasión una serie de fotos urbanas que había tomado. Al final, se acercó y me abrazó breve pero fuerte, agradeciendo mi apoyo. Entendí, en ese instante, que los lazos de afecto verdadero sobrevivían a cualquier tempestad, y que mi papel en su vida seguía siendo uno de esos lugares seguros donde volver. Con la publicación del libro, llegaron charlas, firmas, presentaciones. Al comienzo me costaba exponerme, pero un público mayoritariamente femenino llenaba las salas con una atención cálida, como si cada palabra tejiera una manta colectiva contra el frío del pasado. Escuchar los testimonios ajenos, abrazar a desconocidas que reconocían en mi historia fragmentos de la suya, me enseñó que la voz propia, cuando se hace comunidad, puede salvar y sanar más de una vez. La relación con Martín, ya asentada y tranquila, comenzó a explorar nuevos rumbos. Un domingo cualquiera, mientras cocinábamos juntos, me sugirió viajar a una ciudad costera donde nunca había estado. Dudé apenas unos segundos antes de aceptar. Reservamos tren y, sin grandes planes, partimos a descubrir calles empedradas y plazas escondidas. En cada paso, la complicidad crecía. Las rutinas compartidas se volvieron juegos, y la aventura, un recordatorio de que los comienzos verdaderos no exigen fechas ni gestos grandilocuentes, solo la voluntad de viajar liviano. El grupo de cerámica, entre moldes y confidencias, se había vuelto familia elegida. Un sábado, organizamos una exposición de nuestras piezas en la biblioteca del barrio. Mucha gente se acercó, curiosa por las formas y los colores, pero sobre todo por las historias detrás de cada objeto. Al final de la jornada, brindamos con té y pasteles. La profesora, entre lágrimas,
Agradeció la valentía del grupo. En nuestros ojos, más que obras, se reconocía el brillo de haber convertido la herida en belleza sin pedir permiso. Mi madre, al conocer la noticia de la publicación, se atrevió por fin a preguntarme sobre los meses difíciles. Hablamos largo, sin evasivas, sobre errores, amores y las cargas heredadas. No buscábamos explicaciones ni perdones imposibles, solo la sinceridad serena de quienes por años se dijeron poco. Me abrazó, repitiéndome con palabras cálidas que se sentía orgullosa, y entendí que sanar los vínculos también era una forma de conquista lenta pero necesaria. El verano trajo su propio ritmo. Siestas largas, tardes de lectura, viajes cortos con amigas, cenas en la terraza. A veces, la nostalgia visitaba a deshora, pero ya no la sentía como un peso. Más bien era un eco suave, recordatorio de que una vida plena no necesita estar exenta de cicatrices. Una noche, mirando la luna desde la ventana de mi cuarto, supe que podía abrazar mi historia entera sin esconder ninguna página. La libertad verdadera, descubrí, era poder mirar atrás y elegir con serenidad caminar hacia adelante. En las semanas siguientes, el libro me valió una pequeña reseña en el periódico local. Recibí mensajes de viejos, conocidos y hasta de colegas que conocían apenas retazos de mi pasado. Sucedió algo curioso. Lejos de sentirme expuesta o juzgada, acepté ese reconocimiento con una modestia nueva, sabiendo que el aplauso más importante venía de mí misma, de esa voz interna antes apagada que ahora dictaba mis pasos. Al dormir aquella noche, experimenté una gratitud silenciosa por la historia sobrevivida y la que, por fin, estaba aprendiendo a escribir sin miedo. Uno de los últimos días de verano, Elena me propuso explorar lo desconocido y asistir a una caminata nocturna por el bosque cercano. Acepté, y armadas de linternas y termo con té, recorrimos senderos entre sombras y risas. Al llegar a un claro, nos sentamos sobre la hierba fresca y hablamos de futuros posibles, de sueños intactos. Mirando las estrellas, pensé que los caminos solitarios, aunque duros, permiten descubrir paisajes imposibles de ver en compañía constante. El mayor triunfo, quizás, no era rehacer una familia o ganar reconocimiento, sino haber encontrado la capacidad de habitar la propia vida, entera y a la vez compartida. Cuando septiembre llegó, me encontré reflexionando sobre todo lo vivido. Decidí escribir una carta a mi yo pasado, a esa mujer asustada y doliente que alguna vez creyó que la soledad era sinónimo de vacío. Le agradecí el valor de resistir y le prometí nunca más olvidar lo aprendido. La alegría se cultiva, la dignidad se defiende y la paz interna es el bien más preciado. Antes de dormir, guardé la carta en un cajón, convencida de que cerraba un capítulo definitivo. Así, mientras la noche traía su tibia promesa de septiembre, me dormí sabiendo que, pase lo que pase, siempre tendría en mis manos la capacidad de reinventar el mundo a mi modo. Si mis días comenzaban a guardar un ritmo tranquilo, plenos de pequeñas victorias cotidianas. Mientras me preparaba un café una mañana, observé por la ventana a Martín, que se aproximaba con su paso característico, aquel que parecía danzar entre pasos seguros y leves, como quien disfruta cada instante sin pensar demasiado en el futuro. Al abrir la puerta, él me sonrió y me tendió un ramo de flores silvestres, un gesto que se había convertido en nuestra codificación secreta de cariño. Juntos compartimos el desayuno mientras intercambiamos anécdotas y risas sobre nuestras respectivas semanas. Una rutina que ya era un refugio construido a letra viva, sin las prisas de tiempos viejos. Durante una tarde especialmente cálida, decidimos escaparnos a un pequeño pueblo costero que habíamos descubierto en uno de nuestros tantos viajes sin planear. A medida que recorríamos sus calles estrechas y empedradas,
Martín y yo nos encontramos con un mercado de artesanos locales. Fascinados, compramos pequeñas piezas que prometimos transformar en recuerdos visibles, un llavero, un cuenco pintado a mano y hasta una bufanda tejida con aquellos colores que yo nunca habría elegido por pudor y que ahora simplemente me daban alegría. Cada artículo comprado era una promesa tácita de momentos vividos y de aquellos aún por vivir. El encuentro casual con Claudia, una amiga de la infancia, me recordó que las conexiones humanas a menudo resisten el paso del tiempo y las distancias impuestas por la vida adulta. Nos abrazamos entre risas nerviosas. Ella también había pasado por momentos de renacimiento. Pasamos una tarde recordando aventuras pasadas y compartiendo nuestras versiones del presente. Ese encuentro fortuito reafirmó cuánto se puede cambiar sin que se extinga el cariño entre dos personas. Me propuso unirme a su club de lectura, una invitación acogida con un entusiasmo renovado, ávida de seguir llenando mi vida de palabras compartidas, de historias contadas en voz alta. El regreso al pueblo después de aquella escapada me recibió con una paz inesperada. La sensación de hogar se había instalado en cada esquina de mi casa, en cada objeto colocado tras una cuidada selección. En un impulso, decidí remodelar el jardín que por tanto tiempo había sido víctima del descuido acumulado durante años de apatía. Con la ayuda de Elena, quien resultó ser una experta en plantas, comenzamos a plantar flores de estación y algunos árboles frutales. El trabajo físico resultó ser un bálsamo para el alma, y cada nueva hoja que brotaba me hablaba de un futuro lleno de promesas. Una mañana de domingo, Iván me sorprendió llamando a mi puerta inesperadamente. Sus ojos mostraban aquella mezcla de incertidumbre y felicidad que solo los adolescentes pueden equilibrar con maestría. Traía en sus manos una carpeta llena de papeles que contenía un proyecto para la escuela sobre la génesis de la fotografía, algo sobre lo cual yo sabía apenas lo justo, pero él parecía excitado por mostrarme. Nos sentamos juntos en la sala, revisando cada hoja, y mientras lo escuchaba hablar con pasión de su interés, sentí un orgullo puro, algo cercano al amor que perdura a pesar de la historia compartida. Con el paso de las semanas, las reuniones de nuestro grupo de cerámica se volvían cada vez más profundas. Aquella comunidad, unificada por diferentes tipos de pérdidas y recuperaciones, se había convertido en un círculo sagrado donde cada palabra tenía el poder de sanar. Decidimos crear una instalación colectiva que simbolizara nuestras historias entrelazadas, un collage de piezas de cerámica que seríamos capaces de presentar en un espacio público. La iniciativa envolvió una emoción que se irradiaba a través de cada molde, tocando fibras de empatía y complicidad. Los días fueron acumulándose en lunas llenas que traían sus propios sortilegios, llenando de certezas mi camino. Los atardeceres, antes desapercibidos, se convirtieron en momentos de reflexión y gratitud. Durante uno de estos, mientras paseaba junto a Martín por la playa, me atreví a hablarle sobre mi intención de retomar mi maestría. Fue un proyecto que había quedado en pausa por muchos años, un sueño que había decidido postergar por compromisos que creí más importantes. Él no solo me apoyó, sino que se ofreció a ayudarme con la inscripción y logística, un gesto que me hizo ver lo mucho que había crecido nuestra relación, basada en pilares sólidos de respeto y acompañamiento. Recibí una invitación inesperada para dar una charla sobre resiliencia en una conferencia internacional. Al principio, la idea me aterrorizó. Presentarme ante un público desconocido y compartir mi camino era un desafío formidable, pero decidí hacerlo. Preparé mi discurso con esmero, rememorando cada paso que había dado hasta entonces.
En el día de la exposición, al observar el auditorio lleno de rostros expectantes, sentí el abrazo de una comunidad inmensa de personas dispuestas a escuchar historias de superación. Concluí mi presentación sintiendo que el poder de la vulnerabilidad compartida estaba mucho más allá de lo que había imaginado, y que ahora yo también era una mensajera de la esperanza. Con el tiempo, incluso aquellas noches de soledad que ocasionalmente me visitaban, se fueron transformando en espacios de reencuentro conmigo misma. Aprendí a amar esos momentos de introspección, donde la música suave me acompañaba al entreluz de velas y un vaso de buen vino. En uno de esos momentos de calma interior, comprendí que mi viaje no había sido solo una recolección de experiencias, sino una travesía que me enseñó cómo dar valor a mis propias elecciones, a mis propios silencios. Cada línea escrita, cada historia narrada y olvidada, era un tributo a la mujer que había sido, a quien me había convertido. El inicio del otoño coincidió con lo que sería el cierre de un círculo. La presentación oficial de nuestro libro. La noche elegida para el lanzamiento fue especial, rodeada de familiares y amigos que llenaron de calor el espacio. Al leer un fragmento delante de la audiencia, sentí el peso del pasado disiparse mientras las palabras compartidas llenaban de luz el presente. Los aplausos y sonrisas que recibí a cambio contenían la promesa de nuevos capítulos, de historias que aún estaban por escribirse. Comprendí entonces que mi vida había pasado de ser un case de lo esperado a volverse una sinfonía abierta a infinitas armonías. Al cerrar aquella noche final, me acerqué a aquel trozo de mar que había guardado en mi memoria, ese mar que simbolizaba tanto de mi camino. Ya no era aquella persona traumatizada por la traición, sino alguien que había renacido y aprendido a confiar nuevamente, más allá de los naufragios. Delante de las olas, bajo un cielo estrellado que no parecía tener fin, me despedí de las versiones pasadas de mí misma y las dejé ir con gratitud. Sabía que era libre, que mi historia recién escrita habría de continuar entrelazada con el porvenir. Una obra en constante construcción, un relato que no temía dejar espacios abiertos para lo desconocido. Finalmente regresé a casa, consciente de que cada paso dado había generado un resplandor distinto en mi vida. Mirando mi jardín, vi brotar las primeras flores de la estación, recordatorios vivientes de que al fluir con las estaciones del corazón, la belleza siempre volverá a florecer. Mientras me preparaba para dormir, cerré los ojos llena de paz y esperanza. Los años por delante se insinuaban como un manuscrito amplio y acogedor, y de modo tan solidario como resiliente, me dispuse a llenarlo con todo el amor y el descubrimiento que ya había logrado abrazar. Mi futuro resonaba como un eco suave de felicidad entre cada capítulo aún por vivir.